Bueno, ahora toma la palabra Juan Ponte. De él podemos decir que es político, filósofo y músico también. Secretario de Formación en el PCA, secretario de Acción Política en Izquierda Unida Asturias y miembro de la Sociedad Asturiana de Filosofía. Concejal de Cultura, Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Mieres y hoy lo tenemos como candidato al Congreso por Asturias. Bienvenido a Llangreu, Juan. Bueno, muchas gracias a todas y a todos vosotros por vuestra presencia, amigos, amigas, hay muchas caras conocidas, camaradas. Es muy difícil verdaderamente competir con una cantante, además de la talla de Anabel Santiago, en un meeting, pero vamos a intentar hacer lo imposible. Además, esto me da pie a lanzar una idea que a mi juicio es fundamental en cualquier política de izquierdas, que es cuidar la cultura, tanto a escala local, municipal, tanto a escala autonómica como a escala de las políticas estatales. Los partidos políticos de izquierdas tenemos que tener un programa de cultura que sea fundamental, esencial, un pilar clave, porque permite fijar población, dinamiza la vida, mejora la calidad de vida de las personas y genera empleo. Eso hay que tenerlo muy presente para empezar por ahí, la importancia de la cultura. Y también quería hacer una mención especial y pedir un aplauso también, al igual que estamos muy satisfechos y muy animados por la participación política de Anabel Santiago, a las compañeras y compañeras de Izquierda Unida Oviedo, que también forman parte de una ciudad del cambio. Hoy leíamos unas declaraciones de Pedro Saura, el portavoz de Economía del Partido Socialista, que decía que la derogación de la reforma laboral dependería del apoyo de la patronal. Todavía ayer, en una reunión en Castrillón, me preguntaron cuál era el hecho diferencial de Unidas Podemos respecto al resto de partidos. Lo voy a decir muy claro, que nosotros derogaremos la reforma laboral, se ponga como se ponga la patronal. Estamos en un momento, compañeras, compañeros, en que hay que dar la batalla frontalmente y enfrentarse al neoliberalismo, al programa neoliberal de austeridad, de recortes sociales, que se caracteriza por ser muy fuerte con los débiles, con las personas que menos tienen, con las familias trabajadoras, con las clases populares, y ser muy débil con los fuertes. De hecho, la prueba objetiva fundamental es que las propuestas fiscales de las derechas siempre son propuestas fiscales regresivas para favorecer a las altas rentas, a las personas más adineradas, a las personas más pudientes, más privilegiadas, en definitiva, más poderosas. Nosotros y nosotras defendemos exactamente lo contrario y solo Unidas Podemos es la fuerza política que planta cara directa y crucialmente al programa neoliberal. Ningún otro partido. El neoliberalismo va a tener dos posibles caras o rostros después de estas elecciones si no lo remediamos, si no salimos a votar el día 28. El neoliberalismo autoritario que se genera en el franquismo sociológico que sigue existiendo en este país. El franquismo sociológico, un neoliberalismo autoritario que es sexista, homófobo, transfobo, etcétera, o un neoliberalismo de rostro amable, que sería el neoliberalismo del Partido Socialista, no nos engañemos, con Ciudadanos. Y eso es lo fundamental que hay que evitar. Y por eso hay que votar a Unidas Podemos el día 28. No podemos olvidar que en 2011 se modificó el artículo 135 de la Constitución. Y esa modificación fue a cargo del Partido Socialista, con el apoyo del Partido Popular y UPN. ¿Qué significó la modificación del artículo 135 de la Constitución? Significó anteponer el pago de la deuda, rescatar a los bancos, a la implementación de políticas sociales, política en educación, de vivienda digna, de sanidad, etc. De esa modificación, que fue a todas luces un golpe de Estado, deriva la Ley de Sostenibilidad Financiera, más conocida como Ley Montoro, en 2013. Yo soy concejal de Empleo y Cultura en el Ayuntamiento de Mieres. ¿Qué significó esto para los ayuntamientos? Significó la imposición de un techo de gasto, y esto es muy importante que todo el mundo lo sepa. La imposición del techo de gasto significó que un ayuntamiento, a pesar de tener superávit,
a pesar de tener superávit, no puede articular ese gasto social. No puede articular políticas para tener una sanidad que sea pública, gratuita y de calidad. Una educación universal. En el programa de Unidas Podemos, por ejemplo, sabéis que defendemos la universidad, la matrícula gratuita, como ocurre, por otra parte, en 11 países de la Unión Europea. Y eso deriva precisamente de las políticas del Partido Socialista primero y después, como digo, del Partido Popular. Y ante estas políticas solo va a hacer frente Unidas Podemos. Solo va a hacer frente Unidas Podemos. Además, es la pescadilla que se muerde la cola. La pescadilla que se muerde la cola en el sentido siguiente. A pesar de que no tenga superávit, a pesar de que tenga superávit, no puedes gastar en política social. Eso significa que tienes que descuidar el gasto social en cultura, en educación, en parques y jardines, en vivienda, etc. Y esa es la excusa, el pretexto fundamental, la excusa para posteriormente privatizar los servicios públicos. Así que Unidas Podemos va a ser la única fuerza en este escenario que va a defender los servicios públicos, que ponemos a las personas en el centro y que consideramos que la economía tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Eso es fundamental. Y también tenemos que tener en cuenta qué política de Estado queremos. Y desde Unidas Podemos lo tenemos claro. Vamos a poner un solo ejemplo, que es el de Alcoa. Alcoa, la planta en Avilés, es una empresa que recibió durante 10 años 1.000 millones de euros. 100 millones cada año, repito, 1.000 millones de euros. Para dos objetivos. En primer lugar, modernizar su infraestructura y que pudieran hacer frente al recibo de la luz. No hicieron ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo es posible que en una empresa que forma parte de un sector estratégico de la economía de un país, cómo es posible que no cumpla sus deberes dicha empresa, que amenace con cerrar las plantas y que el Estado no tenga representación accionarial en dicha empresa? ¿Cómo es posible? Eso es lo que precisamente tenemos que evitar desde Unidas Podemos, para que ese dinero no se malgaste. Además, lo que nosotros y nosotras estamos defendiendo en esta campaña es algo tan sencillo como cumplir todo el articulado social de la Constitución. Artículo 128 de la Constitución. Lo que dice de forma meridianamente clara es que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Pues esto es lo que no hace ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Y eso es lo que prometemos y lo que articulamos desde Unidas Podemos. Eso es lo fundamental, que toda la riqueza del país esté subordinada al interés general. Y ese artículo 128, en su apartado segundo, dice más. Dice efectivamente que se reserva para el Estado la posibilidad de nacionalizar, como digo, aquellos recursos y sectores estratégicos para la vida de las personas, para mejorar precisamente la vida de las personas. En ese sentido, somos la única fuerza política que tiene claro una política industrial. Y hablando de política industrial, es fundamental tratar la cuestión precisamente de la transición energética. No hay transición energética justa que no vaya acompañada de una transición económica. Allí donde hay industria, disminuye la tasa de desempleo. Allí donde hay industria, disminuye la tasa de desempleo. Por eso es fundamental la modernización de nuestra industria, apostar por la investigación, por el desarrollo, por la innovación tecnológica. Tenemos el ejemplo en Mieres del campus, como un emblema de la importancia que es la modernización de nuestra industria para tener un futuro en Asturias. Y eso es fundamental. Por eso desde Unidas Podemos apostamos por la industria y por una transición energética digna. También es fundamental, y lo defendemos desde Unidas Podemos, y así se aportó al proyecto de presupuestos, mejorar nuestras comunicaciones, la reducción del peaje del Huerna, la construcción definitiva de la variante de Pajares, la autopista del Mar, para poner precisamente la centralidad del Musel, que tiene la mejor caída desde el puerto de Rotterdam. Las comunicaciones y las infraestructuras son fundamentales para mejorar la vida de la gente. Por eso en nuestro programa hay tres pilares fundamentales. En primer lugar, tener una política industrial efectiva que genere puestos de trabajo en condiciones
de dignidad, en condiciones de calidad, empleo fijo, estable y que garantice por ley la igualdad salarial entre hombres y mujeres, porque el feminismo, como decía muy bien Anabel Santiago, es transversal a todas nuestras políticas. En segundo lugar, tener una política fiscal progresiva que haga que los que más tienen paguen más. Fijaos lo que hacen las derechas, las propuestas de las derechas. Reducción, cuando no supresión, del impuesto de sucesiones o donaciones. ¿A qué se refiere el impuesto de sucesiones y donaciones? Se refiere precisamente a la propiedad. Reducción del impuesto de patrimonio, se refiere a la riqueza. Hablamos de herencias, de propiedad, de riqueza. Para nosotros, por encima o por delante del derecho a la propiedad está el derecho a la asistencia. Y el derecho a la asistencia significa sanidad de calidad, educación pública, vivienda digna, empleo estable, valorización de las pensiones al nivel del IPC. Esas son las políticas que presentamos desde Unidas Podemos. Y por tanto, esos son los tres pilares fundamentales y ya voy a terminar aquí. Una política industrial fuerte, con una transición energética justa. En segundo lugar, una política fiscal que sea progresiva, que haga que los que tienen más paguen más, ese 1% de la población, no el 99% de la población. Nosotros y nosotras defendemos la mayoría social. Y en tercer lugar, la mejora y calidad de los servicios públicos. Tenemos un programa claro, el programa de Unidas Podemos, y por eso pedimos que para el 28 el voto sea Unidas Podemos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y ahora va a tomar la palabra Sofía Castañón. De Sofía podemos decir cantidad de cosísimas, pero vamos a ser muy escuetos y muy breves. Política, poeta, escritora, realizadora audiovisual, diputada de Podemos por Asturias, actualmente portavoz de la Comisión de Igualdad y vocal de la Subcomisión de Pacto de Estado en materia de violencia de género, secretaria de Feminismo Interseccional de la LGTBI de la Ejecutiva de Podemos y candidata, que es en el papel que trae hoy, al Congreso por Asturias. Bienvenida, Ian Greu. Creo que se entiende. Así es como nos quieren calladas y callados. Nos quieren en silencio, nos quieren a todas las vecinas y vecinos amordazadas, amordazados, y quieren que estemos en las instituciones, pero que no digamos ni mu. Y esto lo hemos visto estas últimas semanas con los bajos fondos del Estado. Esto lo hemos visto estas últimas semanas cuando nos han demostrado cómo a través de tramas delictivas pueden crear pruebas falsas solo para asegurarse de que no entra un verdadero gobierno de cambio en este país. Esto es lo que hemos visto estas semanas y esto es lo que estuvieron haciendo en el año 2016. ¿Y sabéis dónde hemos visto entonces silencio? En el resto de formaciones políticas. Entonces no han dicho nada. A un ataque, no a una formación política, no a una confluencia, a un ataque a la soberanía popular y a la democracia, entonces sí. Entonces no han dicho nada. Y veréis, como ya llevamos unos días de campaña, yo no sé, he comprobado que a Juan no le pasa, es evidente que a Anabel no le ocurre porque esa voz ya es reconocible en toda Asturias y no sé cómo lo tendrás tú, Alberto, pero a mí me pasa, y esta ya es la tercera campaña, que tengo una afonía que podéis escuchar todas y todos, y también esto le hace a una pensar qué es lo que podemos hacer con la voz. No solo con la voz para compartir, para deleitar, para inspirar, sino para denunciar, para decir, para contar lo que sucede dentro de esos sitios tan bien cerrados, con ese lenguaje tan ininteligible, tan opaco, tan gremial, tan poco inocente que ocurra eso.
Pienso que esta labor hemos tenido muchísima fuerza para hacerla durante estos 3 años. Muchísima fuerza para estar contando qué pasa. Para estar contando, por ejemplo, cuando te reúnes con la coordinadora de pensionistas y no acude ningún otro grupo parlamentario, ningún otro partido se reúne en Asturias y en muchísimos otros territorios de todo el Estado español con la coordinadora de pensionistas y no les dan respuesta a sus 18 preguntas. O cuando se organiza un debate para hablar de temas de feminismo, de igualdad, de racionalización de horarios, de conciliación, que es una palabra que le gusta mucho a todos los partidos políticos, pero tampoco se presenta ningún partido de la derecha. Y esto ahora podemos contar que lo hacen. Esto ahora no solo lo viven los movimientos vecinales, los movimientos sociales, la sociedad civil organizada. Esto ahora a unas personas que consideran a bien los medios de comunicación ponernos un micro delante, también lo podemos contar. Y no, esto os lo podemos asegurar. No les gusta nada que podamos contar todo lo que no trabajan, porque si de algo me siento orgullosa de estos años, y creo que Alberto también lo puede contar, es de todo lo que les hemos hecho trabajar al resto de grupos parlamentarios. No es solo que hayamos trabajado mucho nosotras, es que han tenido que currar, aunque sea para decirnos que no, aunque sea para darnos largas, para decirnos con toda la palabrería posible que es que no hay recursos económicos, que en realidad lo del Pacto de Estado en materia de violencia de género está muy bien, pero es que lo del Esperres ya resulta que es un poco más complicado, no me pidas que calendarice en condiciones, bueno, esto lo hacemos a 5 años, bueno, esto igual hay un cambio de gobierno en esos 5 años, no nos han dado garantías de que iban a cumplir lo que estábamos acordando en la Cámara de Representación Popular y que contemos esto tampoco les gusta. ¿Y qué podemos hacer con la voz? Pues podemos contar lo que pasa, podemos ser valientes. Lo que ocurre es que cuando decimos las cosas con valentía a veces no gusta, a veces es difícil defender que nos hayamos abstenido en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. ¿Qué pasa? ¿Que ahora sois vosotras precisamente las que no vais a defender la ciudadanía de las mujeres? Sí, tanto que vamos a decir que esto es un parcheo, que esto es cumplir una ley que lleva más de 15 años. Que lo que estáis proponiendo son mínimos, son cosas que están en la ley, que no habéis hecho, que no habéis dotado de presupuesto, que no habéis ejecutado, que para que erradiquemos las violencias machistas en este país necesitamos un pacto de Estado que incluya los movimientos feministas. Si no, ¿de qué íbamos a haber estado hablando del Convenio de Estambul si cuando entramos en enero de 2016 ni siquiera el Partido Socialista quería saber nada de amoldarse al Convenio de Estambul y reconocer que la violencia contra las mujeres no solo se da en el ámbito de pareja o expareja, que existe violencia económica, que existen violencias sexuales, que existe en este país y que existe también en Asturias porque tenemos datos, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y que de eso parecía que no querían hacer nada y ahora sí, ahora resulta que tienen que hacerlo. Igual que han tenido que subir el salario mínimo interprofesional con una subida histórica. Pienso en la valentía, y voy a permitirme un inciso, la valentía que les quiero agradecer hoy, primero a unas personas concretas, pero luego quiero agradecerla de una manera más amplia. La valentía de Anabel Santiago, que el otro día me decía, mira, ¿sabes lo que me dicen? Que claro, que yo, que ya me conozco Asturias y parte del extranjero, vamos a decirlo así, no necesito meterme en política, no necesito hacer esto. Pues muchas gracias por la valentía de que precisamente porque no se necesita, se hace, porque lo que estás defendiendo no es un interés personal, estás defendiendo los intereses de todas y de todos. Muchísimas gracias, Anabel. Y además, con este paso que da Anabel nos demuestra a quienes seguimos dando los pasos que tiene sentido hacerlo, que no, que aunque estemos en las instituciones no nos hemos acartonado, que no, que aunque tengamos un peso cuando vamos juntas importantísimo, no nos estamos dejando llevar por esa rueda de hámster de la institución. Y por eso quiero dar también las gracias a la valentía que tenéis todas y todos quienes seguís dando el paso, porque eso, aunque lleve unos pasos anteriores que los preceden, también es muy valiente y por eso quiero agradecerle a Juan Ponte que esté dando este paso esta vez, después de todos los pasos anteriores dados. Estoy muy orgullosa de que vayamos juntos en esta candidatura y espero verte en el Congreso y que defendamos el asturiano, que defendamos la cultura y que defendamos los derechos de todas y todos. Hay más nombres,
Hay nombres como el de Jorge, como el de Carlos, como el de Ana, como el de Ovidio, que también está por ahí, que son nombres que están acompañándonos en este camino, que son nombres que igual no les están poniendo el micrófono delante estos días, pero que están haciendo esto posible. Así que también muchísimas gracias por esa valentía, porque poner el cuerpo es un esfuerzo y poner el nombre es una exposición. Y ya si hablamos de valentía y de exposición pública, de poner el cuerpo y poner el nombre, muchísimas gracias Alberto Garzón, porque estar todos los días bajo el foco de los medios de comunicación no es fácil y qué orgullo que lo estés haciendo. Avisadme cuando me pase, porque tanto Juan como yo dijimos, no vamos a hablar mucho, pero luego aquí uno se arranca y pienso también en unos versos de Laura Casillas, una buena amiga, una niña de Siero, una poeta excepcional. Cuando pensamos en qué hacer con la voz, ¿dónde inclinar la balanza de las palabras? ¿Hacia dónde inclinarla? Pues ocurre que estos días nos preguntan continuamente que qué nos parece que se le esté dando tanto espacio mediático a una fuerza de ultraderecha no parlamentaria que aquí, como cuando hablan los hobbits de Mordor, yo no voy a mencionar. Bien, pues yo no entiendo por qué les preocupa entonces a los medios que se esté dando esa presencia y precisamente en lugar de estar preguntándonos por nuestras propuestas políticas para otro proyecto de país, para un proyecto en el que no quede nadie atrás, nos tienen que estar preguntando por unas siglas concretas de un partido que no tiene representación parlamentaria en el Estado. Así que es fácil responderles también, porque es donde inclinamos la balanza de las palabras. Al fascismo se le señala muy rápido, se señala dónde está el fascismo y a partir de ahí hablamos del país que queremos construir, donde desde luego con la idea que ellos tienen no cabe absolutamente nadie, pero nosotras queremos construir un país en el que entremos todas y todos, una Asturias en la que podamos vivir todas y todos, en las que podamos seguir viviendo quienes estamos aquí y nos queremos quedar y que puedan volver quienes se fueron porque sufrieron la expulsión, porque no había trabajo, porque no había oportunidad, porque se fundieron los fondos mineros, porque no nos dieron ninguna respuesta, porque nos dejaron a la intemperie, desamparadas y diciéndonos que era mejor irnos a Madrid. Pues no, no es mejor irse a Madrid. Me cogía el diálogo que tenemos de la Constitución en el programa de Podemos. Bueno, pues hicimos una edición de la Constitución y lo que estamos diciendo es que mientras unos y otros se hacen llamar constitucionalistas y se lanzan la Constitución como si se fueran a golpear con un ladrillo, no la deben leer tanto o la incumplen con demasiada alegría. El caso es que hay un artículo, y como veía también a algunos compañeros con los que el otro día hablábamos de esto, Nacho, hay un artículo que sí que se cumple de la Constitución muy bien, el 56.3, que tiene que ver con la inviolabilidad del rey. Bueno, pues este precisamente es un artículo de la Constitución que queremos de una manera muy consensuada y muy acordada dejar de cumplir. Porque no puede ser que ningún ciudadano ni ciudadana esté por encima del resto. Y voy acabando ya. Una de las cosas que nos... Ahora sí que acabo. Uno de los discursos que nos estamos encontrando es que el Partido Socialista es la opción porque si no vienen los malos. Sí, ya hemos dicho que los malos son malos, que señalamos al fascismo y que quienes nos quieran llevar a tiempos predemocráticos de antes del 78 no nos van a tener ni para discutir absolutamente nada, salvo en un espacio formal. Y eso, si antes lo deciden las urnas. Lo que estamos diciendo también es que cuando se sale a la calle ahora, no se está saliendo contra la ultraderecha. Cuando se está saliendo a la calle las y los pensionistas, cuando nuestras jóvenes nos dan un ejemplo de democracia saliendo a las calles porque quieren no solo un futuro sostenible, sino un presente en el que podamos respirar, cuando están saliendo las mujeres y también los hombres a decir que nuestra ciudadanía, la de todas las personas, tiene que ser de igual derecho, de pleno derecho, cuando estamos saliendo a la calle, no es para decirle nada a la ultraderecha, es para decir que ahora mismo no está funcionando, que tenemos brecha salarial y que la brecha salarial, si la miramos en las pensiones, entonces ya directamente tenemos un enorme abismo, porque es de un 65%. Estamos diciendo que tenemos una situación de desigualdad, que pretenden que mercaden con nuestros derechos, con el derecho a una pensión, cada ejercicio presupuestario. No, esto se blinda en la Constitución, la vinculación al IPC para que de la que sube la cesta de la compra y sube la luz, por cierto, a precio de puertas giratorias corruptas,
que también esto lo vamos a cambiar porque lo que queremos es el acceso a la energía, igual que queremos una banca pública. Cuando estamos diciendo todo esto no solo decimos a la ultraderecha, lo decimos al actual gobierno socialista. Por lo tanto, no será una victoria conformarnos, no nos vamos a conformar. Ahora mismo podemos ampliar el marco de derechos y lo vamos a hacer porque igual que nos ha enseñado el movimiento feminista, somos imparables y tenemos capacidad, energía y fuerza para hacerlo. Y ya acabo solo con una cuestión que es que del trabajo de estos 3 años en el Congreso, el que se ha podido ver y el que igual a veces no se ve tanto, yo me siento muy orgullosa y me siento especialmente orgullosa, aunque haya cosas en las que nos hayamos equivocado, cosas que podemos hacer mucho mejor, me siento muy orgullosa del Grupo Confederal, de con quienes he estado trabajando mano a mano, de haber trabajado con una persona de referencia en materia de pensiones y de derechos de las trabajadoras y los trabajadores como es Yolanda Díaz, que me siento muy orgullosa de estar hablando del rural con alguien como Eva García Sempere, que me siento muy, muy orgullosa de haber estado trabajando en estos 3 años mano a mano con Alberto Garzón. Honor y orgullo haber formado parte del Grupo Confederal, honor y orgullo reeditar ese Grupo Confederal con más fuerza que nunca para poder colocar los derechos y los intereses de la ciudadanía en el eje de las políticas. Muchas gracias. Gracias, Sofía, como siempre. Y cerramos ya el acto con Alberto Garzón. Bueno, al igual que con Sofía, estaríamos esta mañana diciendo cosas de él, pero voy a ser muy, muy rapidina. Político y economista, militante de Izquierda Unida y PC, diputado en el Congreso por dicha formación, miembro de la TTAC y coordinador federal de Izquierda Unida desde el 2016. En ese mismo año, en mayo de ese año, anunció un acuerdo con Pablo Iglesias para que Izquierda Unida y Podemos concurrieran juntos a las elecciones generales bajo la nominación de Unidos Podemos. Hoy nos acompaña también como candidato al Congreso por Málaga en la lista de Unidos Podemos. Pero antes quisiera decir una frase de él que me encantó de lo que fui recogiendo, que dice: Unidas Podemos es la única candidatura con el valor de enfrentarnos al poder económico para preservar lo público. Creo que estamos todos de acuerdo contigo. Bienvenido a Jan Greu. Muchísimas gracias por la presentación, gracias Anabel, Jesús, Juan, Sofía, gracias a todos vosotros y vosotras por estar hoy aquí llenando este aforo. Tengo la misma complicación que Anabel, tengo que dar vueltas aquí al mismo tiempo que hablo, me disculpáis a los que os dé la espalda, pero me dirijo a todos y a todas. Gracias a los que han hecho posibles este acto y también gracias a los que han hecho posible esta candidatura. Para mí es un orgullo poder compartir esta candidatura con vosotros y con vosotras, una candidatura de confluencia y una candidatura que trataré de explicar tirando del hilo que han abierto ya mis compañeros y compañeras en las intervenciones precedentes. Trataré de explicar por qué es necesaria y por qué entiendo absolutamente imperiosa la unidad política. Han pasado más de 10 años de la crisis económica, al menos de que empezara en términos macroeconómicos. Ayer mismo se lanzó el spot de nuestra candidatura de Unidas Podemos. Sugiero que lo veáis, es un vídeo bastante elocuente, es un vídeo descriptivo de lo que ha pasado en estos años y que resume muy bien, en gran medida, cosas que han sucedido que ojalá no hubieran sucedido. Pero que desde luego hoy, con la ventaja que nos da la oportunidad, el tiempo, 10 años después podemos decir que ha quedado constatado que esta crisis económica ha sido una excusa, ha sido utilizada como instrumento para el enriquecimiento de una minoría social y política a costa del sufrimiento de las familias y de la clase trabajadora. Esto se ha puesto de relieve de múltiples formas y podríamos ir describiéndolas una a una, pero sin duda, quizás la más notoria, la más evidente, es el hecho de que han coincidido en el mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, dos políticas aparentemente contradictorias. Al mismo tiempo que recortaban en sanidad, en educación, en prestaciones sociales, en pensiones,
Han estado rescatando al sistema financiero por 60.000 millones de euros, a las autopistas quebradas por 4.500 millones de euros, a las grandes empresas como la de Florentino Pérez por otros miles de millones de euros, y en definitiva se ha hecho las dos cosas al mismo tiempo. Y eso nos permite aprender de que lo que ha sucedido no es inevitable, que no había una trayectoria necesaria para que eso sucediera tal y como sucedió, sino que había una correlación de fuerzas y una voluntad política para establecer prioridades. Y quienes han gobernado durante todo este tiempo, Partido Socialista y Partido Popular, han tenido claras cuáles son sus prioridades. Las prioridades de, como decía Juan, reformar la Constitución y el artículo 135 para decir, si hay este dinero, primero pagamos a los acreedores, que son bancos internacionales, antes que pagar la sanidad, la educación, las pensiones o las prestaciones sociales. Esto es el resumen prácticamente íntegro de lo que ha sido la crisis económica hasta ahora. El problema es que cuando ya han pasado más de 10 años, tenemos la naturalización de una situación que no es nada natural, que es absolutamente política. Hace 10 años era un drama que te llamaran mileurista, porque era efectivamente un drama, cobrar 1.000 euros con el que no llegabas a fin de mes. Hoy suena casi a sarcasmo decir que cobras 1.000 euros, porque te dicen que cobrar 1.000 euros es de privilegiados, cuando sigue siendo igualmente un drama porque se sigue sin llegar a fin de mes, porque además la vida ha crecido en precios mucho más que los salarios. ¿Qué ha pasado entre medias? ¿Hemos normalizado la precariedad? ¿Hemos normalizado el desempleo? ¿Hemos normalizado los recortes? Pues bien, esta candidatura viene a decir precisamente que hay una alternativa, que no es necesario ni bueno normalizar ese estado de la situación, que hay que darle la vuelta, que hay que revertir los recortes acumulados en estos 10 últimos años y que además, y esto es lo más importante, no solo es técnicamente posible, sino que es absolutamente deseable. Y lo explicaré en términos de lo que yo creo que es el eje que explica la política, que es la lucha de clases. Lo que se ha incrementado en estos últimos años es la desigualdad de clase. Por ejemplo, lo han citado al principio, además creo que ha sido Anabel en su intervención, la educación. El fracaso escolar de un hijo o hija de un profesional liberal es del 7%. El fracaso escolar de un campesino o campesina es del 34%. ¿Creemos que eso es porque son más ignorantes? ¿O es que hay un problema estructural en nuestra sociedad que hace que la educación sea especialmente accesible para aquellas familias más acomodadas que después van a tener acceso a salarios más altos? Lo que está sucediendo en nuestro país en este momento es una recomposición de país. Están yendo hacia un modelo donde solo los más ricos van a tener oportunidades de poder vivir con dignidad en el futuro, mientras que se abandona a las familias trabajadoras a situaciones verdaderamente dramáticas. Pensemos en una cosa que además incidía Sofía al final de su intervención. Hoy hemos conocido que el precio de la luz, de la tarifa de la luz, ha subido un 10% en los 15 días que llevamos. Los últimos 15 días ha subido un 10% la luz. En los últimos 15 años se ha subido más de un 78% la luz. No ha subido un 78% los salarios, no han subido un 78% las pensiones. Por lo tanto, nos estamos empobreciendo, nos cuesta más acceder a lo más fundamental. También nos sucede que cuando suben los precios de la universidad y se ponen precios a los másteres, por ejemplo, como decía Juan, nosotros defendemos una sanidad pública gratuita desde 0 años hasta la universidad, pero cuando se suben los precios de los másteres, ¿quiénes pueden pagar precios desorbitados de 4.000, 5.000, 6.000 euros por másteres públicos en nuestro país? Solo a Casado no lo paga, ni siquiera, imagínense. Pero las familias trabajadoras se encuentran con que no pueden pagarle esos estudios a sus hijos e hijas y por lo tanto no pueden acceder a determinadas cualificaciones que te permiten tener después un salario mejor. Se está reproduciendo la desigualdad de clase en nuestra sociedad. Y esto sucede en todos los ámbitos, no solo en la educación. Y por cierto, lo ha dicho Juan, hay muchos países de la Unión Europea donde la universidad es gratuita. Alemania, Suecia, Noruega, Austria, pero también países más pobres como Grecia. Por lo tanto, pone de relieve que no es una cuestión de riqueza, sino de voluntad política. Pongo otro ejemplo. ¿Qué han hecho las tres derechas en Andalucía nada más llegar a gobernar? Lo primero que han hecho ha sido bajar los impuestos a los más ricos. Lo segundo que han hecho ha sido empezar a privatizar la sanidad, derivando a la sanidad privada el 30% de los pacientes, pero dándoles el 60% de los presupuestos.
Es una forma de hacer la sanidad más cara, menos eficiente y encima enriqueciendo a unas garrapatas privadas llamadas empresas de sanidad privada. Pero hay otra cosa que han hecho. Han subido el precio de las escuelas infantiles. Un 10%. ¿Qué significa para las familias trabajadoras que las escuelas infantiles cuesten un 10% más que el año anterior? Pues que muchas no van a poder pagarlo. Muchas familias no pueden pagarlo. ¿Y sabéis quién sufre más que nadie eso? Las mujeres. Porque a los niños y a las niñas hay que cuidarlos igualmente. Porque sin ellos no hay vida, sin los cuidados no hay vida. Pero en nuestra sociedad machista y patriarcal, ese esfuerzo recae sobre todo en las mujeres. Por lo tanto, los recortes en el sistema público empeoran sobre todo las condiciones de las mujeres en nuestro país. Y cuando no hay servicios públicos, por ejemplo, para cuidar a nuestros mayores, también ocurre lo mismo. ¿Quiénes cuidan a nuestros mayores en la vivienda? Normalmente la mujer. Por eso cuando decimos el feminismo es hablar de la brecha laboral, pero también hablar del reparto de cuidados, estamos haciendo referencia a una visión transversal de la política de forma feminista. Pero es que los recortes de las derechas están construyendo un modelo social profundamente regresivo. Y quizás este sea el resumen de lo que está sucediendo en estos momentos. Hay gente que dice, estas próximas elecciones son elecciones constituyentes. Yo creo que tienen en cierta medida razón. ¿Vosotros creéis que es casualidad que estas sean las terceras elecciones generales en menos de 4 años? No es casualidad. Hay una batalla política sin resolver que se ha abierto a raíz de redefinir nuestro modelo de país. Y esto es muy, muy importante y al mismo tiempo muy grave. Porque lo que estamos disputando por entonces es qué España va a quedar para las próximas décadas. Por lo tanto, no estamos hablando solo de los próximos 4 años. Estamos hablando de las próximas décadas. Lo que estamos hablando, fijaos, es si nuestros hijos e hijas van a disfrutar como mínimo de los servicios públicos que algunas generaciones como la mía disfrutaron. Y esto es una reflexión esencial que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que es necesario que compartamos y que, si podéis, compartáis con vuestros vecinos, familiares, amigos y amigas. Yo pude ir a la universidad pública, pude estudiar, pero yo soy consciente que la universidad pública no estuvo ahí todo el tiempo. Yo, que soy hijo de familia trabajadora, no podría haber ido a la universidad si no llega a ser porque muchas personas como vosotros y vosotras, de generaciones anteriores, luchasteis para que existiera la educación pública, igual que la sanidad pública, las pensiones públicas, las prestaciones sociales. Pensad, por lo tanto, que en realidad estamos diciendo que los derechos de hoy son las luchas de ayer. Por eso esta candidatura lo que hace es recoger una trayectoria histórica. Veníamos ahora ahí del Langreo con una exposición que tiene el camarada Vicente, que expresa parte de esa historia y trayectoria de muchos hombres y mujeres que han dado su tiempo, sus sacrificios personales, incluso su vida, para que se conquistaran cosas que hoy damos por normales, como la democracia, la sanidad pública, la educación pública, pero que no existirían si esa gente no hubiera luchado antes que nosotros y que nosotras. El problema adicional es que si no luchamos hoy, quizás mi hija, que tiene ahora 7 meses, cuando tenga 20 años no podrá ir a la universidad como toda su generación si son hijos e hijas de la clase trabajadora. Por lo tanto, lo que tenemos es una responsabilidad histórica, continuar un hilo de luchas acumuladas durante mucho tiempo para redefinir una España de la que estemos orgullosos, frente a un modelo que es el modelo neoliberal, que puede tener diferentes facetas. La reaccionaria, que viene aquí a inaugurar campañas a Asturias de forma mítica, o desde luego la neoliberal de cara amable que decía Juan en su intervención, que pretende hacer lo mismo pero de una forma mucho más progresiva, que es recortar en los servicios públicos fundamentales. Hay mucha gente que tiene miedo a la derecha, al crecimiento de la derecha radical, y es normal, yo tengo miedo. El problema es que el miedo no nos debe paralizar, el miedo no nos puede paralizar, el miedo es humano. Incluso gracias al miedo muchas veces sobrevivimos, de forma instintiva, biológicamente. Pero el miedo nos tiene que hacer construir de forma colectiva un proyecto político capaz de instaurarse en el presente y de cara al futuro. Por eso, cuando hay gente que me dice, no, yo tengo tanto miedo a la extrema derecha que voy a votar al Partido Socialista. Yo les advierto, les digo, yo puedo entender tu ansiedad. El problema es que puede que para parar a esas 3 derechas estés votando a un partido cuya intención sea hacer a Albert Rivera ministro de Trabajo.
Y si escuchamos al Partido Socialista hablar, veremos que ya ha renunciado a derogar la reforma laboral. En su programa ha renunciado a algo tan básico como la laicidad del Estado. En su programa ha renunciado a derogar la reforma del artículo 135 que durante un tiempo lo incorporaron en sus discursos. El Partido Socialista se está preparando para seguir defendiendo a las élites de este país con un discurso social pero neoliberal en lo económico. Es decir, el mismo proyecto que intentaron hacer en el año 2016, cuando los mismos actores, Pedro Sánchez y Albert Rivera, pactaron para intentar gobernar nuestro país con una política económica que era el programa de Ciudadanos. Y ese es un riesgo muy importante por el que no podemos permitirlo. Y cuanta más fuerza tenga Unidas Podemos, cuantos más diputados y diputadas de Unidas Podemos haya en el Congreso, más difícil va a ser que esos dos escenarios, el reaccionario y el de la cara amable, pero que recortan igual en los servicios públicos, salgan hacia adelante. Por eso decimos, esta candidatura es la única que puede garantizar la consolidación y preservación de las conquistas sociales que muchos de vosotros y vosotras os costó tanto tiempo, esfuerzo y sacrificio conquistar. Esta es la única candidatura que lo puede hacer, porque es la única candidatura que primero tiene claro lo que se está jugando y en segundo lugar tiene claro que hace falta ser valiente para enfrentarse al poder económico. Veréis, hace unos años en el Congreso de los Diputados yo tuve una discusión con el entonces gobernador del Banco de España y el gobernador del Banco de España me vino a decir algo que en realidad reconocía en sus informes, que la reforma laboral del 2012 no tenía como objetivo crear empleo, que la reforma laboral del 2012 tenía como objetivo atacar a los sindicatos y a la negociación colectiva para poder bajar los salarios de la gente trabajadora. Eso era la reforma laboral del 2012 y eso es la política laboral del Partido Socialista desde entonces también, que hizo una reforma laboral similar en el año 2010 y también la política laboral que está defendiendo la COE, que por cierto parece que tiene interés en contratar ahora a la exministra de Trabajo del Partido Popular, Fátima Báñez, en un círculo perfecto que explica muy bien cómo ha funcionado la política en este momento. Pero desde luego no nos olvidemos, en estos 10 últimos años, y lo he explicado al principio, los salarios, y aquí hay compañeros de comisiones obreras, de otros sindicatos de clase, lo saben perfectamente, pero vosotros y vosotras lo habéis vivido y lo habéis sufrido en vuestras carnes. En estos 10 últimos años los salarios han subido un 0,8%. Salarios muy heterogéneos, que hay salarios muy altos que han subido mucho y otros salarios que han bajado. La media ha subido un 0,8%. Pero los beneficios empresariales han subido un 63%. Es decir, somos más desiguales. Más desiguales en el acceso a los servicios públicos, más desiguales en el acceso a la renta, a la riqueza y por lo tanto al poder. Por eso, una candidatura de izquierdas tiene que prometer y cumplir la derogación de la reforma laboral. Es uno de los ejes centrales y sin embargo está siendo parte del no debate. El no debate porque en esta campaña electoral estamos viendo cómo hay organizaciones, partidos, que utilizan las banderas para enfrentar a unos españoles contra otros. De una forma además absolutamente irresponsable. Fijaos cómo el exceso verbal, la hipérbole discursiva, la hostilidad, la beligerancia ha alcanzado límites verdaderamente insospechados. Los insultos, las agresiones verbales de la derecha contra todos aquellos que no piensan igual que ellos. No son nuevos. El hecho de que haya 3 partidos de derecha en vez de uno no cambia realmente demasiado la cosa. Es la misma derecha de toda la vida, la derecha franquista en términos sociológicos. La misma derecha que asumió los postulados de Menéndez Pelayo, que venía a decir algo así como esta es mi España y todo el que no penséis igual sois enemigos internos, sois la anti-España. Y eso no es un modelo viable para el futuro. Por eso nosotros lo que decimos es que ser patriota, ser alguien que defiende a su pueblo, es precisamente preservar los servicios públicos, garantizar la sanidad, la educación, las pensiones, las prestaciones sociales, la ley de dependencia. Todo eso es realmente lo más patriota. Fijaos, os cuento una anécdota que he contado bastante, pero que me parece representativa. Además, Juan ha citado el artículo, que es que en el 2012 yo puse un artículo de la Constitución, ahora que se llenan la boca de la Constitución todas estas gentes que son patriotas y llevan su bandera en las pulseras, pero luego casualmente muchos de ellos, sus representantes, pues son corruptos, tienen
su dinero en los paraísos fiscales y se sabe en la Constitución solo a medias, como bien ha dejado claro Sofía. Bien, en el 2012 yo puse un artículo de la Constitución en Twitter a colación de una cosa que había sucedido con el SAT. El Sindicato Andaluz de Trabajadores había entrado en el Mercadona para dejar constancia de la desigualdad que había y había hecho un gesto que permitía introducir en el debate público la cuestión de la pobreza. Pues bien, yo puse ese artículo, pero hice trampas. No puse que era un artículo de la Constitución. Entonces puse: toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Y empezó a contestarme un montón de gente, incluidos diputados del Partido Popular, diciendo: comunista, que yo lo soy, pero no lo decían con esa intención, lo decían con otra... ¿Qué va a ser lo siguiente? Empujar, cajeras, terrorismo, ¿no? La cuestión es, más allá de la anécdota, ¿cómo es posible que un artículo de nuestra Constitución de 1978 parezca cosa de comunistas para mucha gente? Y veréis, hace tiempo, cuando empecé a trabajar en la universidad, tenía un compañero del departamento de Economía que era mayor que yo, que me dijo: Alberto, yo hace 30 años era de centro. Había profesores muy a la izquierda, había profesores muy a la derecha. Dice, pero ahora, 30 años después, soy de extrema izquierda, pero no me he movido. Se han ido todos a la derecha. Y en el fondo eso me dio que pensar, porque ejemplificaba lo que ha pasado en nuestra sociedad. Ejemplificaba que la derecha ha sido hábil en estos últimos 40 años para construir un sentido común que le era favorable. Porque la democracia no la trajo Adolfo Suárez, que fue el líder de la Falange, ni la democracia la trajeron otros grandes hombres, por cierto, solo hombres, sino que la democracia la trajeron hombres y mujeres, casi siempre anónimos, humildes, organizados, sobre todo en el PC, que lucharon durante la transición, durante la dictadura, para construir esa democracia. Y gracias a ese esfuerzo, gracias a esa correlación de fuerzas, nuestra Constitución tiene esa impronta en artículos sociales como el 47 del derecho a la vivienda, en artículos del derecho al trabajo, del derecho a la seguridad social y también del artículo 128, que implica algo tan básico como que el interés general tiene que estar por encima de los intereses particulares de las grandes empresas. Y eso no se cumple a día de hoy. Hoy tenemos a casi el 50% de los jóvenes de menos de 30 años que no se pueden emancipar de la vivienda de sus padres. Y es probable que quieran mucho a sus padres y a sus madres, pero probablemente prefieran también vivir en condiciones de independencia, con un salario digno y con acceso a la vivienda. Y eso no es posible en nuestro país. No es posible porque los salarios son de miseria, porque los precios del alquiler son desorbitados, porque hay un proceso especulativo donde bancos y fondos buitres se están enriqueciendo, especulando con un derecho que aparece recogido en la Constitución como que tiene que ser protegido por los gobiernos. Gobiernos que miran a otro lado y que no cumplen la Constitución. Y cuando nosotros hemos dicho al Partido Socialista, por cierto, en estos últimos 6 meses, hay que poner un tope a los precios del alquiler. ¿Cómo? Pues interviniendo el mercado del alquiler. Cumpliendo la Constitución, interviniendo el mercado del alquiler y diciendo, las viviendas se protegen. Y para eso se acaba el negocio de los bancos y los fondos buitres. ¿Y sabéis lo que ha pasado al Partido Socialista? Le ha temblado las piernas y no lo ha hecho. Y era una promesa suya que había adquirido con la sociedad y con nosotros. Y no la ha cumplido, porque el Partido Socialista le llega a la izquierda hasta que se enfrenta al poder económico. Cuando se enfrenta al poder económico se anaranja bastante. Y eso es algo que tenemos que recordar. Juan ha hablado de Alcoa, podríamos haber hablado de muchas otras empresas, pero evidentemente Alcoa es un ejemplo de ello, de la absoluta incapacidad de entender lo estratégico en un país, de la absoluta incapacidad de entender a los planes de empleo. Por ejemplo, el precio de la luz, similar, otro sector estratégico. Anteayer, en El Mundo, un artículo que decía que el Estado italiano ha ingresado 10.000 millones de euros como consecuencia de los ingresos que le devienen por la propiedad de Endesa.
Como sabéis, Endesa era una empresa pública española que fue privatizada por el PP primero, después por el Partido Socialista primero, después por el Partido Popular la terminó de privatizar y después se malvendió en una operación escandalosa que, por cierto, en el proceso de ello yo estaba en el Congreso y le dije que a los diputados del PP que cómo podían permitir eso, una operación tan escandalosa, y en privado te decían que no les dejaban hablar de ello. Y efectivamente, la operación escandalosa que costó más de 14.000 millones de euros a la propia empresa fue algo que pasó sin pena ni gloria por nuestro país, pero que supuso que una empresa que había sido pública española acabara en manos de propietarios múltiples extranjeros y también uno de ellos el Estado italiano. Pues nosotros somos conscientes de la necesidad de tener una empresa pública, de nacionalizar si hace falta a la propia Endesa para garantizar unos suministros básicos a todas las familias. ¿Y sabéis por qué? Porque son principios políticos. Porque nosotros creemos que la democracia que conquistaron nuestros padres y madres no era una democracia solo para votar una vez cada 4 años. Era una democracia para garantizar unos servicios mínimos que te permitieran construir una vida con dignidad. Y eso implica esa construcción del Estado social que hoy está amenazada. Y este es el elemento central con el que quiero terminar. Está amenazado todo ello. No nos despistemos, no creamos que esto son unas elecciones cualquiera, ni un proceso cualquiera. Nos estamos jugando, en cierta medida, en gran medida, si dentro de 20 años, mi hija, o la gente de su generación, nos va a mirar a nosotros, a esta generación de ahora, como nosotros os miramos a vosotros y a vosotras que luchasteis antes, o nos van a mirar preguntando por qué no hicimos todo lo que pudimos. Esa es la diferencia. Esa es la encrucijada que nos estamos jugando. Si somos capaces de preservar los servicios públicos y ampliarlos, o si vamos a dejar, por miles de razones posibles, de luchar en un momento en el que quizás, como se está viendo ya en Andalucía, las familias trabajadoras no pueden mandar a sus hijos a la universidad. No pueden ir, no sé, por ejemplo, de vacaciones, porque no tienen salarios para hacerlo. No pueden saber dónde van a trabajar el mes que viene. En el 2018, el 25% de los contratos duraba menos de una semana. ¿Qué vida puedes hacer si tu contrato dura una semana? Si no sabes si a la semana siguiente vas a trabajar, si no sabes si al mes siguiente vas a trabajar, ¿qué vida puedes hacer? ¿Vamos a permitir que eso se normalice? ¿Vamos a permitir que las familias trabajadoras tengan que vivir merced a los caprichos del libre mercado? ¿O vamos a hacer algo por transformar nuestra sociedad, por recuperar lo que es nuestro? Porque la ventaja que nos da haber aprendido de la crisis es esa. Es una opción política perfectamente posible, que solo depende de la correlación de fuerzas. Si los de abajo, las familias trabajadoras, la clase trabajadora, nos organizamos, a pesar de nuestras múltiples diferencias que podamos tener en el ambiente político, si nos organizamos, seremos capaces de enfrentarnos a ese poder. Porque todas las victorias que se han conseguido en beneficio de las familias trabajadoras han sido el resultado de la lucha en la calle, en las instituciones, pero de la lucha. No, desde luego, desde la pasividad. Y permitidme que os diga que no estamos tan lejos. Las cloacas del Estado que hablaba Sofía es un elemento gravísimo en democracia, más grave que el Watergate en Estados Unidos. El Watergate no dejaba de ser un micrófono puesto. Aquí lo que hemos tenido es a policías nacionales robando móviles a agentes de partidos políticos para construir informaciones falsas para evitar que unos partidos políticos y espacio político pudieran salir adelante. Lo que hemos tenido en Madrid, por ejemplo, es una querella puesta por Villarejo al concejal de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, y cuando se reunieron unos días después con la parte acusadora, les dijo la parte acusadora, Villarejo y el PP, que eran los dos la parte acusadora, les dijo, te quito la querella si convencéis a los de Podemos de que nos quiten la querella que nos tiene puesta a Villarejo y a otros actores económicos. Porque para la derecha, permitidme que vaya explicándolo de forma rapidísima, para la derecha todos los que estamos aquí, seamos de Podemos, de Izquierda Unida o gentes que han venido a escuchar, somos lo mismo. Si Pablo Casado entrara por ahí, Dios no lo quiera, pero si Pablo Casado entrara por ahí, si Pablo Casado entrara por ahí y nos mirara, probablemente nos vería como rojos, como antiespañoles y de múltiples formas más, porque como el pobre chaval tiene un discurso ya cada vez pues más de exageraciones y de hipérboles, pues no sé cómo nos consideraría, pero seguro que todos iguales. Y eso es algo que es importante.
Si el adversario nos ve iguales, no hagamos tantos esfuerzos nosotros mismos por vernos tan diferentes, porque lo que nos jugamos es mucho. Hablaba hace un tiempo con mi padre, que vivió también la transición. Yo soy una generación que nació ya en democracia, pero hablaba con mi padre y me decía que él seguía alucinado de cómo se había llegado a normalizar que en nuestro país hubiera gente en juicios y en la cárcel por rapear, por cantar, por hacer chistes sobre Carrero Blanco o por decir verdades. Verdades históricamente constatadas. Por ejemplo, los Borbones son unos ladrones. Es una proposición histórica constatada. Es algo evidente, en términos históricos y en términos reales y actuales. Y sin embargo, eso lo han hecho como también hicieron la ley Mordaza, con el objetivo de... Alsaso también, efectivamente, una pelea de bar y decenas de años a cada uno, llevando ya bastante tiempo que llevaban antes de que se cometiera el juicio. Son involuciones democráticas que, decía mi padre, no se las iba a imaginar nunca cuando conquistaron la democracia, porque esperaban otra cosa. Desgraciadamente, cuando digo que la democracia está amenazada, me refiero a esto. Me refiero a los derechos civiles, me refiero a los derechos sociales, me refiero a que nuestros hijos e hijas puedan vivir en dignidad el día de mañana. Y me refiero al planeta. Lo ha dicho Sofía, los jóvenes están saliendo a la calle a decirnos algo muy evidente. No hay producción, no hay vida sin planeta. Igual que no hay producción ni vida sin cuidados. El feminismo y el ecologismo son dos elementos vertebrales de la izquierda que va a construir nuestro país. Y yo soy optimista. Por eso quiero terminar aquí diciéndoos, yo creo que es posible. De hecho, por eso estamos aquí. Estamos aquí construyendo una candidatura, defendiendo una candidatura para el 28 de abril que expresa futuro. Lo ha dicho también Sofía, nosotros no debemos estar todo el rato hablando de lo que hace la derecha. Podemos hablar, podemos citarlo, podemos denunciarlo, pero nuestra candidatura no es contra la derecha. Nuestra candidatura es de esperanza y de futuro y de continuidad con muchas luchas pasadas. Y creo que eso es perfectamente posible, porque esta lucha no está resuelta. Porque más allá de lo que digan las encuestas, porque más allá de lo que veamos, son las terceras elecciones generales en menos de 4 años. Es una lucha que no está resuelta, que está absolutamente abierta. Y hacen esfuerzos para evitar que nosotros no consigamos nuestros objetivos, las cloacas del Estado. Pero, ¿qué ha pasado? En los últimos 10 años, mucha de nuestra gente se ha tenido que marchar de nuestro país. Y cuando se ha tenido que marchar de nuestro país y han querido votar, no les dejan votar. Les ponen enormes dificultades para votar con el voto exterior. Les ponen miles de dificultades para votar a la gente más sencilla. Y luego, nosotros tenemos retos para hacer que las familias trabajadoras, que los barrios populares voten, porque en nuestro país los barrios más ricos votan mucho más que los barrios más pobres. Y eso significa que el voto de los ricos vale el doble o el triple en algunos lugares. Y eso tenemos que evitarlo, porque entonces, si no lo evitamos, evidentemente los que nos representarán más a los ricos que a los pobres. Y eso va en perjuicio de todos nosotros y nosotras. Yo creo que esto está abierto. Más bien constato que está abierto, lo dicen las encuestas, lo dicen todo. Pero en estos años se está disputando esa España del futuro. Tenemos esa responsabilidad, a lo mejor estaríamos más cómodos en otro momento histórico, pero nos ha tocado este. Nos ha tocado este y yo creo que tenemos la responsabilidad histórica de abordarlo con la misma responsabilidad que otra gente lo abordó anteriormente a nosotros y a nosotras. Por eso, para mí es un placer y un orgullo estar hoy aquí, en Asturias, defendiendo esta candidatura, porque sé que aquí la unidad no es fácil, porque ha habido muchas dificultades para construirla, pero creo que se ha conseguido algo absolutamente poderoso. Absolutamente algo poderoso y que más allá de las dificultades se va a abrir camino necesariamente. Porque se tiene que abrir camino la cordura necesariamente. Y seguir pensando en las próximas generaciones antes que en las próximas elecciones o que en nosotros y en nosotras mismos. Me han presentado como economista, político. Yo soy economista, pero soy político de forma contingente, como los que estamos aquí.
Estamos aquí de forma azarosa, contingente, porque creemos que tenemos que hacer este trabajo de forma temporal, hasta que la gente que nos ha puesto ahí decida que tenemos que estar en otro lugar. Perfecto, pero estamos haciendo esto porque creemos en ello. Y los que creemos en ello, creemos también en la unidad. La unidad hace la fuerza. La unidad hace la fuerza, y esto lo saben desde los sindicalistas hasta el movimiento obrero, los movimientos sociales, y sobre todo lo sabemos nosotros y nosotras. A pesar de las diferencias, tenemos enfrente un reto que merece la pena que abordemos juntos y juntas, y que pongamos en el centro la vida. Y poner en el centro la vida significa poner en el centro esa España que queremos construir para el futuro. Por eso os deseo el mejor resultado posible, pero sobre todo os voy a pedir un esfuerzo añadido. Está todo tan abierto que en esta campaña necesitamos de vuestro esfuerzo adicionalmente al de otras campañas. Mucha gente va a ir a votar el último día, mucha gente va a ir a votar habiendo decidido su voto los últimos días, incluso mucha gente ahora todavía no sabe a quién va a votar. Hay más de 6 millones de españoles que no saben a quién van a votar. Hay muchos asturianos que no saben en este momento a quién van a votar. Y es posible que muchos de ellos, eso dicen las encuestas, vayan a votar por lo que han recibido en el grupo de la familia del WhatsApp unas horas antes. Eso expresa la potencialidad que tenéis vosotros y vosotras si habláis de política con vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, etc. Y le hablemos de la responsabilidad que tenemos por delante para dar una sorpresa el 28 de abril y para seguir construyendo después, porque hay que seguir construyendo en el día de mañana. Esta lucha es necesaria, esta lucha es de todos y de todas, no nos olvidemos. También es la lucha de mucha gente que no ha venido hoy aquí, pero es la lucha que yo creo merece la pena dar, y sobre todo yo creo que moralmente estamos obligados a dar. Yo veo aquí a mucha gente que conozco, personas que, vuelvo a subrayar, han luchado toda su vida y estáis aquí, y seguís aquí. Pues creo que hay que explicarle a la gente que efectivamente lo que nos estamos jugando es que estas luchas que disteis se puedan mantener en el futuro. Y yo creo que eso será posible. Además, eso significa una España de futuro, de defensa de los derechos sociales, de los servicios públicos, y a mi juicio mucho más democrática. Por eso creo que el hecho de ser más democrática significa que será también profundamente republicana. Salud y república. Buen trabajo, muchísimas gracias, ánimo y a conseguir los máximos votos posibles. Gracias.